Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que les va a volar la cabeza, algo que va a cambiar la forma en que ven a uno de nuestros personajes favoritos, o quizás no tan favoritos, depending of your perspective. Hoy vamos a desentrañar un misterio, vamos a revelar la verdad oculta detrás de la actitud de Mert, y créanme, no se lo van a esperar. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de todo lo que estamos preparando para ustedes. Va a ser genial. Mert, un personaje que ha generado tantas discusiones, tantas teorías y tantas opiniones divididas. ¿Es un héroe? ¿Es un villano? ¿O quizás algo mucho más complejo? Hoy vamos a intentar poner todas esas piezas juntas, a tirar de esos hilos que parecen sueltos y a descubrir qué es lo que realmente mueve a Mert, qué hay detrás de esa fachada que a menudo nos muestra. ¿Por qué actúa como actúa? ¿Hay motivaciones ocultas? ¿Está realmente tan seguro de sí mismo como aparenta? Todas estas preguntas y muchas más, las abordaremos en este vídeo. Prepárense para una dosis de revelación, porque lo que vamos a descubrir sobre Mert podría ser, bueno, ya verán. Empecemos por analizar un poco el comportamiento de Mert a lo largo de la historia que conocemos. Vemos que a menudo se presenta con una confianza desbordante, incluso con un toque de arrogancia. Parece tener todas las respuestas, y no duda en imponer su criterio. Pero ¿cuántas veces esa confianza ha chocado con la realidad? ¿Cuántas veces sus planes, por muy bien pensados que parecieran, se han desmoronado? Y cuando eso sucede, ¿cómo reacciona? A veces parece que se enfada, que culpa a los demás, que no asume su responsabilidad. Pero, ¿y si esa reacción esconde algo más profundo? ¿Y si detrás de esa ira hay una profunda inseguridad que intenta tapar a toda costa? Pensemos en esos momentos clave donde la vulnerabilidad de Mert se ha asomado, aunque sea por un instante. Esos instantes fugaces donde vemos una grieta en su armadura. ¿Qué causan esas grietas? ¿Qué le hacen sentir? Quizás son las veces que se siente realmente solo, o que duda de sus propias capacidades. Quizás son las veces que se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias dolorosas para las personas que le importan, o que deberían importarle. Y esa realización, esa carga de culpa o de duda, puede ser abrumadora para alguien que ha construido toda su identidad sobre la base de ser invencible, o al menos de parecerlo. La actitud de Mert, esa que a veces nos irrita y otras veces nos intriga, es el resultado de una compleja red de experiencias, miedos y deseos. Y hoy, vamos a intentar desenredar esa red. Se ha especulado mucho sobre sus motivaciones, si busca poder, si busca reconocimiento, si busca venganza. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera motivación fuera algo mucho más simple y a la vez más devastador? ¿Y si la clave de su actitud reside en un profundo anhelo de ser aceptado, de ser amado, a su manera, incluso si esa manera es confusa y a veces dañina? Recuerden esas ocasiones en las que ha hecho un gesto de aparente bondad, pero con una retórica que lo deshace al instante. O cuando parece defender a alguien, pero con un tono de superioridad que anula cualquier sentimiento de apoyo genuino. Es como si tuviera miedo de mostrarse blando, de mostrarse vulnerable, porque teme que eso lo haga débil, que lo haga menos. Y en ese miedo, se refugia en esa armadura de autosuficiencia y control. Podríamos incluso pensar en su pasado. ¿Qué eventos han moldeado a este Mert que vemos hoy? A menudo los personajes más complejos tienen raíces profundas en sus experiencias infantiles o juveniles. ¿Hubo alguna traición? ¿Alguna pérdida? ¿Algún momento en el que se sintió completamente abandonado o incomprendido? Estas experiencias sin duda dejan cicatrices, y esas cicatrices se manifiestan en la forma en que interactuamos con el mundo y con los demás. La actitud de Mert podría ser una defensa, una forma de asegurarse de que nadie vuelva a hacerle daño de la misma manera. Además, hay que considerar la presión que a menudo recae sobre él. En muchas situaciones, se le exige ser el líder, el que toma las decisiones difíciles. Y si bien puede tener las habilidades para hacerlo, la carga emocional de esas decisiones, la responsabilidad por las vidas o el destino de otros, puede ser inmensa. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de compartir esa carga, prefiere asumirla solo, a menudo con una brusquedad que oculta el peso que lleva sobre sus hombros. Y aquí viene la parte que, insisto, no se esperan.
La verdad oculta sobre la actitud de Mert no es que sea inherentemente malvado, ni que sea un genio maquiavélico sin sentimientos. La verdad, amigos, es que Mert lucha contra sí mismo. Lucha contra sus propios demonios internos, contra sus inseguridades, contra su miedo al rechazo. Su actitud, esa que tanto nos desconcierta, es a menudo un reflejo de su propia batalla interna. Cuando se muestra agresivo, quizás está defendiéndose de un miedo a ser herido. Cuando se muestra controlador, quizás está intentando desesperadamente mantener el orden en un mundo que percibe como caótico y amenazante. Es fácil juzgar a Mert por sus acciones externas, por las palabras hirientes o las decisiones cuestionables. Pero si profundizamos, si intentamos ver más allá de la superficie, nos daremos cuenta de que su actitud es una estrategia de supervivencia. Una estrategia que, si bien puede ser ineficaz y dolorosa para quienes le rodean, nace de una profunda necesidad de protección. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos actuado de una forma que no nos representa del todo, simplemente para protegernos de algo? Mert lleva esa estrategia a un nivel mucho más alto, y lo hace de una manera tan consistente que se convierte en su identidad. La verdadera revelación aquí es que Mert, en el fondo, puede que desee algo tan simple y humano como ser comprendido. Desea que alguien vea más allá de su coraza, que reconozca sus luchas y, quizás, que le ofrezca una mano, no para controlarlo sino para apoyarlo. Su comportamiento defensivo es, paradójicamente, una llamada de auxilio disfrazada. Una llamada que hasta ahora pocos han sabido interpretar correctamente. También es importante recordar que la narrativa en la que se encuentra Mert a menudo lo empuja a actuar de ciertas maneras. Los conflictos, las amenazas, las apuestas altas, todo eso lo obliga a tomar decisiones rápidas y, a menudo, pragmáticas, que pueden parecer frías o calculadoras. Pero si analizamos esas decisiones en el contexto de la urgencia y la presión, podríamos empezar a entender mejor su perspectiva. No se trata de justificar sus acciones, sino de comprender las fuerzas que las impulsan. Para concluir este fascinante viaje a la psique de Mert, hemos explorado las capas de su compleja personalidad. Hemos visto cómo su aparente confianza puede ocultar inseguridades profundas, cómo su agresividad podría ser una defensa contra el miedo, y cómo su deseo de control podría ser una forma de buscar estabilidad en un mundo incierto. La verdad oculta sobre su actitud es que, lejos de ser un personaje simple y unidimensional, Mert es un ser humano lidiando con sus propias batallas internas, una batalla que se manifiesta en su forma de interactuar con el mundo. Su comportamiento es en gran medida un mecanismo de defensa, una estrategia para navegar por la vida mientras protege una vulnerabilidad que teme exponer. Y espero de corazón que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre este personaje. Que les haya invitado a reflexionar, a ir más allá de las apariencias y a buscar las motivaciones ocultas detrás de las acciones de las personas, tanto en la ficción como en la vida real. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan profundo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con estas revelaciones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la actitud de Mert? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un grandioso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca a este personaje. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse todo el contenido increíble que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.